Hola a todos, bienvenidos a este tutorial donde vamos a estar hablando sobre Substrate. ¿Y qué es Substrate? El futuro para la creación de materiales dentro de Unreal. Mi nombre es Marcelo Barones, soy instructor oficial de Epic y al terminar este video vas a poder comprender y componer materiales con este nuevo concepto. La principal característica de Substrate es que vamos a poder crear materiales en capas con diferentes modelos de sombreado. La forma en la que tenemos que entender Substrate es como una capa de materia. Básicamente hay que pensarlo como superficies. En este tutorial vamos a ver cómo habilitarlo en Unreal Engine, sus conceptos fundamentales, los diferentes operadores que Substrate nos ofrece y también crear materiales con este nuevo concepto desde cero. Antes de habilitar Substrate, tienen que saber que está en modo beta. Y si quieren probarlo en un proyecto en el que estén trabajando, les recomiendo que realicen una copia. Una vez habilitado, los materiales que ya existen van a convertirse en materiales de Substrate. Pero tengan en cuenta que si lo quieren deshabilitar para volver al sistema de materiales anterior, van a tener problemas con los materiales ya creados. Así que hagan una copia y trabajen en ella. Uno de los cambios más significativos que vamos a encontrarnos con Substrate es el reemplazo del Main Material y los modos de sombreado. Estos son reemplazados por el nodo BSDF Slab. Su nombre nos va a dar dos definiciones. Por un lado, el BSDF es la distribución de dispersión bidireccional y va a definir cómo la luz incidente en un punto de una superficie se refleja o refracta en ambas direcciones, ya que va a determinar la apariencia de los materiales en función de cómo interactúan con la luz. Y SLAM está destinado a representar tanto la interfaz, que es el punto en donde la luz interactúa con la materia, y cómo la luz se dispersa a través del medio. En este nodo también van a notar que faltan algunas entradas o inputs, y los dos inputs principales que faltan son el specular y el metallic. Estas abstracciones que nos permiten generar superficies dieléctricas y metálicas son reemplazadas por propiedades físicas reales de la materia, y lo que vamos a utilizar son los inputs F0 y F90. F0, en términos muy simples, es la cantidad de luz reflejada hacia el espectador cuando su vista es perpendicular a la superficie. Y F90 es la cantidad de luz reflejada hacia el espectador cuando la vista es la tangente a la superficie. Todo esto se reduce al color especular y al color especular del borde. Para habilitar Substrate en el proyecto, se van a dirigir a la barra de tareas y en Edit van a hacer clic en Project Settings. En el buscador vamos a escribir Substrate y le van a dar check al ítem que dice Substrate Materials. También hay otras funciones que se pueden activar, pero son solo de modo opcional. Y nos van a permitir tener un control más específico sobre superficies rugosas y así como también algunas herramientas de debug. Esto le va a pedir que reinicien el motor y una vez que se reinicia vamos a poder empezar a crear materiales con Substrate. Para crear un material de Substrate vamos a crearlo de la misma manera que veníamos creando los materiales. Voy a ir a la carpeta donde voy a alojar mis materiales, voy a hacer clic derecho en el Content Browse y voy a elegir el asset de materiales. Lo voy a nombrar con la nomenclatura correspondiente, voy a hacer doble clic y se me va a abrir el editor de materiales. Ahora, algo que vamos a notar a primera vista es que han cambiado algunas cosas. La primera diferencia es que en el Main Material se nos van a presentar menos opciones y la otra es que viene con un nodo auxiliar conectado que se llama Substrate UE4 Default Shading. Este nodo tiene un modo de sombreado por default y esto realmente es a lo que venimos acostumbrados. También le vamos a poder dar un color base, rugosidad, specular, metallic, normal, opacidad. Ahora, si nos fijamos bien, este nodo es una función de material. Si vemos un poco cómo está conformada esta función de material, nos vamos a dar cuenta que hay algunos nodos de color violeta que son propios de Substrate. Y uno particular y fundamental que vamos a estar utilizando es el nodo de Substrate Slab BSDF. Así que esta función la vamos a cerrar. Voy a eliminar el nodo que tengo en el Material Graph.
Ahora vamos a hacer clic derecho en el Material Graph y vamos a escribir la palabra slab. Y vamos a crear un nodo de substrate slab BSDF. Lo vamos a conectar directamente al From Material. Los nodos que vamos a tener como principales para crear nuestros materiales de substrate van a ser el F0, el F90 y también el Subsurface Scattering MFP. Voy a presionar la tecla 3 de mi teclado, voy a hacer clic en mi Material Graph y voy a crear un nodo de 3 posiciones de vector. Le voy a dar un color específico y lo voy a conectar al input de Diffuse Albedo. Ahora vamos a obtener nuestro color base. Algo más que podría hacer y que ya venimos haciendo con nuestros materiales es poder darle un valor al roughness. Y vamos a obtener, si se quiere, una superficie que emula un plástico muy brilloso. Básicamente, logramos una superficie dieléctrica. Y la pregunta es qué sucedería si quiero crear una superficie metálica. ¿Qué input usaría? Ya que en el slab no existe el input de valor metálico. Lo primero que podemos probar es darle un valor al input F0. Entonces, creamos otro nodo de una posición de vector y se lo asignamos a este input. Lo que el input F0 nos va a devolver como resultado es la cantidad de luz reflejada. Si el valor es 0, nos va a dar un brillo especular nulo. Y si pensamos en que queremos crear una superficie con un aspecto metálico, lo lógico sería asignarle un valor de 1. Pero como resultado, nos va a estar devolviendo el 100% del reflejo de la luz. Y cuando esto sucede, deja de percibirse el color que teníamos en la superficie. Substrate va a manejarse con las propiedades reales de la materia. Y ahora viene lo interesante. En lugar de pasarle un valor al input F0 entre 0 y 1, podríamos indicarle un valor que represente el metal que queremos en nuestro material. Entonces, a nuestro nodo de vector de 3 posiciones podemos cambiarle el color y darle unos valores mucho más parecidos a la superficie metálica que queremos representar. Ahora, al nodo del albedo voy a decirle que su valor sea igual a 0, ya que por default tiene un valor de 0.18 y no es necesario en una superficie metálica. A mi nodo de roughness le voy a dar un valor intermedio y me voy a ir a buscar una textura de normal para poder simular cierto relieve en mi material. Terminamos de conectar nuestra textura y ahora vamos a ver cómo podemos mezclar nuestra superficie. Para poder mezclar o superponer estos slabs, vamos a tener una serie de operadores que nos van a permitir combinar o superponer múltiples nodos de slab, para así poder crear superficies complejas y variadas. El primer operador que vamos a utilizar es el Horizontal Blend. Este operador nos va a permitir mezclar dos slabs. También podemos ver que tenemos tres entradas. La primera, que va a representar el fondo, la segunda, que va a representar el primer plano, y la tercera, que me va a permitir realizar una mezcla de las dos anteriores. La entrada de fondo va a ser completamente visible cuando el valor en la mezcla sea igual a 0, y el primer plano va a ser completamente visible cuando el valor en la mezcla sea igual a 1. Cuando el valor en la entrada de mix sea igual a 0,5, los slabs se van a estar mezclando en proporciones iguales. En esta entrada también podríamos conectar texturas como para poder hacer este tipo de mezclas. Vamos a seguir construyendo nuestro material. Voy a duplicar el slab con control D y voy a ir a buscar unas texturas para armar una nueva superficie. Tengo una textura de albedo de óxido, su textura de roughness y su textura de normal. Y las voy a conectar en sus respectivos inputs. Y vamos a buscar el nodo Horizontal Blend. El primer slab lo vamos a conectar a la entrada de fondo y al que creamos hace un momento lo vamos a conectar a la entrada de primer plano. En la entrada de mix vamos a utilizar una textura para realizar la mezcla de nuestros slabs. Y el segundo operador que vamos a estar utilizando es el Vertical Layer. Este operador tiene tres entradas, una superior, otra inferior y la entrada de espesor superior. Este operador coloca los slabs en capas en el eje vertical una encima de la otra. Este nodo tiene en cuenta el espesor de la capa superior para aplicar una transmitancia y dispersión físicamente correctas. Cuanto más denso sea el espesor de la capa superior,
menos va a incidir la luz en la capa inferior. Si el BSDF que se pasa a la entrada superior es completamente opaco, la placa inferior no se ve en absoluto. Así que vamos a agregar un slab más, vamos a crear un color y lo vamos a conectar al input F0. Al roughness le vamos a dar un valor de 0 y al input de albedo diffuse también le vamos a dar un valor de 0. Y ahora vamos a conectar nuestro nuevo slab directamente al front material para ver cómo el input F90 puede afectar a una superficie. Así que vamos a crear otro color y lo vamos a conectar al input F90. Y vamos a notar cómo cambia su color especular del border. Ahora vamos a mezclar nuestros slabs. Vamos a llamar al nodo Vertical Layer y el slab que recién creamos lo vamos a conectar a la entrada superior. Y la mezcla que realizamos con los otros dos slabs a la entrada inferior. Como resultado, nos va a dar que la capa superior cubre el 100% de la capa inferior, no permitiendo que ésta se pueda ver. Para lograr que esta capa superior permita ver lo que hay debajo, podemos agregar otro operador llamado Substrate Coverage Weight o peso de cobertura. Este operador nos va a permitir controlar la relación entre la capa superior y la capa inferior. Y va a utilizar alfa como modo de mezcla, donde el valor 1 va a ser completamente opaco y el valor 0 completamente transparente. Vamos a llamar al nodo de peso de cobertura. Y en la entrada A vamos a conectar el slab y a la salida del operador vamos a conectarlo en la entrada superior del operador Vertical Layer. Y como resultado nos está dando que la capa superior es totalmente opaca. Su cobertura es al 100%. Ahora, a la entrada de peso vamos a darle un valor y como dijimos, a este operador lo podemos utilizar para manipular la opacidad y así poder mezclar los dos materiales uno por encima de otro. Podría darle un valor de 0,5 o si quisiera que sea totalmente opaco, podríamos dejarlo en 1. También podemos conectarle una textura. Voy a duplicar la textura que ya tenía y la voy a invertir con el nodo OneMat. También voy a conectarle un Texture Coordinate y voy a asignar sus coordenadas a un valor de 0,5. Y ahora voy a multiplicarlo por un valor y conectarlo a la entrada de peso. El operador complementario de peso nos va a permitir manejar la opacidad de un slab sobre otro mediante una interpolación lineal. Todavía nos queda por ver uno de los inputs más importantes del sistema de Substrate. Es el input Subsurface Scattering, MFP. ¿Y qué significa este input o qué propiedades me permite manipular? El MFP o Mean Free Path es la distancia que va a recorrer la luz a través de un medio. Entonces, el MFP nos va a permitir definir cuántas unidades va a recorrer la luz a través de un medio específico. Y va a depender de la densidad de ese medio cómo la luz va a transmitirse a través de él. Por default, su valor es 0 y su medición es en centímetros. Vamos a darle un valor y ver cómo funciona. Cuanto más pequeño sea el valor que le asignemos, más opaca va a volverse la superficie. Si el valor es 0, la luz que atraviesa este medio es nula. Y a medida que vamos incrementando su valor, vamos a notar que la superficie se va volviendo translúcida. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de darle un valor en escala de grises, le asignamos un color específico? Y para ver bien cómo funciona, vamos a desconectar el input 0 y F90. Vamos a crear un vector de 3 posiciones y le vamos a asignar un color. Y al darle un color, le vamos a decir cuál va a ser la distancia que recorre la luz roja, verde y azul. Cada uno de los valores que le asignemos, tanto al rojo o al verde o al azul, le van a estar diciendo cuál va a ser la distancia que van a recorrer a través del medio. Ahora, la distancia que va a recorrer la luz está en milímetros. Y un nodo que podemos utilizar para que el input MFP lo pueda interpretar correctamente es el Substrate
Trans means to mean free pass. Conectamos el color a este nodo y su salida la conectamos al input MFP de nuestro slab. Y vemos cómo empieza a influir sobre nuestra superficie. Vamos a volver a conectar los valores de F0 y F90. Ahora, algo que quiero dejar en claro es que el MFP no me define el grosor de la capa, sino que está definiendo la distancia que va a recorrer la luz. Lo que me va a definir el grosor de la capa va a ser el top thickness o espesor superior y van a estar estrechamente relacionados, ya que el valor del grosor de la capa va a influir sobre el recorrido de la luz. En términos un poco más simples, me permite que los rayos de luz incidan en la capa inferior y puedan interactuar con ella. Por default, el valor del espesor de la capa es de 0,01. Vamos a conectar un parámetro para poder ir subiendo este valor. A medida que incrementamos su valor, la capa se hace más espesa y la luz pierde su fuerza. Tener en cuenta que todos estos parámetros y modificaciones se están realizando de manera independiente por cada uno de los nodos de slab. Y si bien estuvimos viendo conceptos básicos de este sistema, creo que ya pueden darse cuenta de su potencial. Antes de terminar este tutorial, no quiero dejar de mencionarles que la combinación de parámetros con operadores puede tener un costo en el rendimiento, pero los nodos de operador incluyen una casilla de verificación que al activarla intenta optimizar el rendimiento y el uso de memoria del material. Cuando está habilitada, dos slabs se fusionan en uno solo y entonces se necesita una única evaluación de iluminación. Esta combinación utiliza mucha menos memoria que dos slabs individuales. Todas estas virtudes que estuvimos viendo son las que convierten a Substrate en el futuro para la creación de materiales dentro de Unreal. Pensar que podemos estar trabajando capas de materiales con sus modos de sombreado de manera independiente y que podemos mezclar de forma tan sencilla materiales dieléctricos como metálicos es un avance muy significativo. Espero les haya gustado y los invito a investigar y experimentar materiales con este nuevo sistema.